Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista a través de estos videos y ahora incursionando en un ejercicio relativamente nuevo que no tiene tanto que ver con las definiciones más abstractas de sus conceptos y de sus pensamientos, como con el análisis, no estrictamente de la actualidad, pero sí de la coyuntura a medida que se va desarrollando. Estamos a fines de agosto del 2020, plena pandemia de la COVID-19, y de a poco en estos videos un poco más extensos vamos pasando revista a lo que va ocurriendo, a lo que va sucediendo. Vamos a hablar hoy de algo que aquí en el hemisferio sur obviamente no es noticia, pero que recorre el hemisferio norte, donde Muki está ahora, que es la posibilidad del retorno a clases, es la posibilidad de la reapertura de las escuelas, de los colegios, de las aulas. Y le vamos a pedir a Muki de esto, obviamente, una perspectiva no periodística, sino filosófica. Bueno, primero creo que vale la pena explicar de que en el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, Asia, Canadá, empiezan las clases ahora, ¿sí? En septiembre, ¿sí? Porque es el comienzo del el final del verano. El tema siempre es cómo van a empezar las clases. Quiero comentar, primero de todo, que había dos áreas que preocupaban. La primera es el contagio, por supuesto, sí. Que los chicos se contagien, es un lugar cerrado, que ahora sabemos que es un problema especial, creo que siempre supimos, pero ahora está confirmado, en un lugar cerrado, y es directamente imposible, lo hemos comentado, ¿no? El tema de las aulas que tienen que salir y cada 5 minutos airear y volver a meter a la gente, algo que era imposible, y se discutieron varias opciones, pero una cosa andaba todo el tiempo y era, bueno, no es un problema para los chicos menores de 11 años. La edad de 11 años era vista por algunos estudios que la avalaban, contagiaban menos y se contagiaban menos. Esta es la historia de los 11 años. Curiosamente, a los 11 años es la edad desde la cual no hace falta que los chicos se queden en su casa con alguien. Es decir, después de los 11 pueden quedarse solos los chicos. Las legislaciones cambian un poco, pero la edad de 11 años volvía y se repetía. Y yo digo curiosamente. Y bueno, finalmente salió un estudio de Harvard hace 3 días que claramente dice lo que dice la lógica. Y es, contagian igual. No importa, de la edad de 0 a 100, contagian igual. Incluso hay algunas, en el estudio, puede ser que incluso contagien más los menores de 11 años. No menos, más. Pero digamos que contagian igual. Ahora, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó? Que todo el mundo hablaba de los 11 años, que ese tema estaba resuelto, que ese se iba a hacer presencial y después de los 11 años se iba a hacer quizás de forma más telemática o en cápsulas que iban a venir, iban a estudiar 3 días por semana unos, 3 días por semana otros. Había todo un sistema de organización bastante caótico, debo decir, al escuchar el sistema francés, el alemán, dependiendo de los landers, España según cada una de sus autonomías, Italia tiene otra teoría cómo hacerlo, pero lo de los 11 años se repetía en todos lados. Y ahora, ¿pero qué pasó? Pasó lo que el famoso chiste del tipo que estaba buscando en el suelo a la noche algo y se le acerca un policía y dice, ¿qué está buscando? Dice, el lente de contacto, perdí el lente de contacto. ¿Dónde se le perdió? A 100 metros de aquí. ¿Y por qué lo busca acá? Porque acá hay luz. Es decir, el sesgo de confirmación, es decir, la gente necesitaba que haya estudios que le digan que hasta los 11 años el tema está resuelto. ¿Por qué? Porque si no se tienen que quedar con los chicos y si no, no pueden ir a trabajar. Y bueno, toda la economía se para y porque necesitábamos una economía que no se pare, entonces los 11 años era una edad, la naturaleza iba a responder, ¿sí? Es decir, el venir con el virus, y viene de la historia de la negociación, ¿sí? Es decir, yo lo escuché esto de sindicatos, estamos negociando, incluso hay huelgas, es decir, no se puede creer, ¿no? En esta época hay profesores que hacen huelga, que por supuesto las huelgas no son por motivos económicos necesariamente, sino porque quieren estar seguros sobre el virus. Nada, es una huelga, y los maestros en general son básicamente babysitters, ¿sí? ¿Qué es un maestro hoy?
Enseñan un poco, pero en general, y de hecho la forma en que nosotros tratamos el problema demuestra que son básicamente babysitters, ¿sí? A los chicos chiquitos, como no puedo tener en casa, los tengo allá. El tema tiene que ver acá, ¿por qué tenemos ese sesgo? ¿Por qué elegimos eso y no la realidad? Porque si hubiéramos elegido la realidad y del principio nos hubiéramos preparado, no sé, quizás hubiéramos podido encarar el problema de otra forma. Cuando digo pudiéramos, y hablo en plural primera persona, pues seguramente yo no estaría participando de esto, pero aún en el plural no hubiera ocurrido. La ilusión estatal y su gente debería ocuparse, pero ¿sabes qué pasa? Que toda cosa que es distinta va en contra del sonambulismo. Es decir, yo no puedo sonambulear si yo soy profesor o yo soy un burócrata en el Ministerio de Educación. Para un burócrata del Ministerio de Educación, hacer un cambio, tomar 20 profesores más, es algo que lleva meses. No puede llevar 2 semanas. Y dijeron, no, necesitamos el doble de profesores porque necesitamos que los chicos, los grupos sean más chicos. Pero lo de los 11 años desapareció. ¿Cómo? ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, el 1 de septiembre se abren las clases, en algunos lugares el 7, en otros el 14, en otros se abrieron ya, pero más o menos 14 días después vamos a ver resultados de eso. Si mandamos a los chicos, en 14 días vamos a ver ese resultado. Pero entonces, ¿qué nos pasó? La respuesta está en otro video del cual hemos hablado, que es el relato como realidad única. La realidad es la que es, pero nosotros, para poder aguantar la realidad, tenemos un relato. Por ejemplo, el más importante de todo es, la vida tiene metas, la vida es una meta. Yo estoy para algo en este mundo. Y la verdad que el desilusionismo dice no está para nada, para lo único que estás es para huir. Estamos huyendo del sufrimiento. La vida viene desde, ¿sí? Y no hacia. También esto es un video que hemos hecho en donde se explica. Es decir, no estamos viviendo según metas, nos estamos escapando. Pero nosotros no lo aguantamos eso, porque si no, viste, ser cobarde no se lo aguanta a nadie. Entonces decimos, no, bueno, estamos creando un mundo mejor, salvando el planeta, salvando los osos polares, no sé qué cosa estamos haciendo. Y siempre tenemos estamos acá para una meta, somos parte de una cadena, la especie va a irse a los planetas, no sé. El cuento, el relato que cada uno tenga. En ese relato tiene pedazos más chicos, menos grandiosos, ¿sí? Menos de metas. Algo de que tiene que ver con la vida real. Y el parte del relato es, los chicos no contagian. Ojo con el tema de los chicos, ¿no? Que esto nos lleva hacia otro tema. Pero decime, Florencio, ¿qué opinas hasta acá de lo que dije? No, estoy pensando que obviamente es cierto lo que vos decís desde un punto de vista cognitivo, y el sesgo de confirmación empuja en la dirección de la aceptación de este tipo de publicaciones, noticias y estudios, pero me preguntaba y te pregunto, si no ves vos también ahí algo más estrictamente misálgico en términos de tu teoría, que es que no solamente aceptamos información cuando coincide con lo que esperamos, sino que además estamos mucho mejor predispuestos frente a la información que no nos resulta dolorosa. Pienso ejemplos simples tal vez. Cuando uno recibe del médico un diagnóstico y un pronóstico muy negativos, es más probable que uno busque una segunda opinión. Si el diagnóstico y el pronóstico no son malos, la búsqueda de una segunda opinión es algo muy extraordinario. Yo no sé si aquí no hay algo, por supuesto, de confirmar lo que uno esperaba, pero también de no revisar información, no revisar noticias, no ser escéptico o no criticar ciertos discursos, sobre todo porque no duelen, sobre todo porque no son del tipo de las malas noticias, que por ahí estas sí generan un mayor escepticismo. Sí, a ver, el tema del escepticismo, primero que estamos en un momento especial, y el escepticismo quiere decir incertidumbre. E incertidumbre, hemos hablado, es la fuente de sufrimiento. Es decir, el sufrimiento viene cuando hay incertidumbre. Cuando estás sonambuleando, cuando estás corriendo una rutina, ¿sí? Como si fuera una computadora, no sufrís. Pero tampoco hay incertidumbres. La incertidumbre es la madre de todos los sufrimientos al final. Entonces, el escepticismo, tomar una mirada escéptica, solamente si vos crees que vas a con eso paliar otro sufrimiento. Es decir, ¿de qué me va a servir a mí
creer que el chico a los 11, menores de 11 años contagia igual. ¿Qué voy a ganar con eso yo? Nada, ¿no es cierto? Por eso yo estoy reafirmando lo que decís vos. Es decir, es mucho más cómodo creer eso. Como vos decís, ¿sabés cuándo una persona, cuando va al médico y le dice, no, señor, usted no tiene cáncer, y pide una segunda opinión? Cuando se percibe que sí tiene. Y quizás necesita que le digan que sí tiene, ¿sí? O quiere estar muy seguro, ¿sí? Como la gente que cierra el gas, se olvidó y vuelve a casa y cerra el gas de vuelta. ¿Viste? Me parece que olvidé el gas prendido y es la tercera vez que lo hacen. No, es algo así. Pero además, acá hay un tema que tiene que ver con los chicos. ¿Okay? Esto es una cosa curiosa. Mira, los chicos en el mundo, los niños, están deificados. Tienen un estatus de semidioses. Primero que, por supuesto, todo lo que dicen está bien, son divertidos, los chicos hay que darles todo, hay que darles una educación, hay que protegerlos de absolutamente todo, y esos chicos van creciendo luego con esa misma sensación. Esa deificación, yo te diría, en la cual los padres empiezan a ser, yo te diría, esclavos, devotos de sus propios hijos, lleva, en mi opinión, esta es una opinión mía, a que la gente no tenga hijos. Es decir, ¿por qué en el mundo occidental vemos fuerte caída de la natalidad? Y porque si no van a tener que dedicarse a tener como un dios, ¿sí? A un chico al cual hay que criarlo. A todo esto le tenés que agregar otra cosa más que no existía hace 100 años. La deificación de los chicos es moderna, ¿sí? Antes de eso los chicos eran burros de carga, ¿sí? Un agricultor tenía chicos para que sirvan de mano de obra en la casa, ¿sí? No había nada romántico en cuanto a tener chicos. Era directamente una fábrica de burros de carga, que luego, por supuesto, algunos iban creciendo y me imagino que se encariñaban con ellos, pero ese era el trabajo. Los chicos aparecen como cuando ya no hace falta que trabajen, ¿sí? Cuando ya los padres tienen ese dinero y empieza el chico a tener una posición más fuerte, reforzada al final por la foto, por el nacimiento de las fotos y después están las memorias, etc. Esto es la historia de los chicos. Es más, los abuelos no existían. Los abuelos existen hace, también digo, 100 años, y quizás estoy exagerando porque mi padre ya no conoció a sus abuelos. Sí, no había abuelos, el concepto de los abuelos no existía. Sí, por supuesto que lo sabía desde el punto de vista muerto, ¿sí? Mi abuelo muerto, mi abuelo tal, existía la memoria de la gente, quizás. Pero el abuelo como profesión, ¿sí? Existe, es nueva. Y ahora es babysitter también, es decir, así como los maestros son babysitter, cuando los maestros no pueden, los abuelos cuidan. En el mundo de Corona, esto se convirtió en un problema. Porque si los chicos menores de 11 años, esos chicos adorables, me pueden contagiar, y yo soy un abuelo, tenemos un problema. Y yo los tengo que cuidar. Entonces yo tampoco los puedo cuidar. ¿Qué opinás? No, pensaba con lo primero que señalabas, hay tradiciones filosóficas que insisten en que una vida requiere al menos un valor de absoluto, que requerimos que haya algo que le dé sentido a todo lo demás. Y tal vez esto alguna vez fue Dios, alguna vez fue la patria, y me preguntaba si ese lugar no lo empiezan a ocupar recientemente en las sociedades desarrolladas los hijos. En esto que vos decís de la deificación del niño, es probable que exista una especie de religación, una especie de culto religioso, en el que lo que dé sentido a una existencia sea el cuidado, la adoración y la proyección de cada uno de esos niñitos. Por supuesto que coincido en lo que vos decís, esto genera una carga, esto genera a su vez su propia dosis de sufrimientos derivados de esa deificación, derivados de esa elevación al absoluto del chico que anda ahí dando vueltas. Y es probable que Sí, haya quienes empiecen a huir de ese sufrimiento. sí, pero la edificación esta fue más allá. Ya no solamente los niños que tenemos, sino las generaciones que vienen. Nosotros tenemos que cuidar el planeta para esas generaciones. Es decir, los no concebidos, los todavía no concebidos, tienen derechos. Primero pasó de cariño, pasó de deidad. Luego a esto se le agregan derechos, porque nosotros hacemos eso, ¿sí?
Por supuesto que el virus en todo esto, ¿sí? No existe, ¿sí? Esto te pasa a vos en tu cabeza, ¿sí? Pero entonces hay que cuidar el planeta para que las futuras generaciones y la preocupación, y sale a veces en el diario, dentro de 3.000 millones de años o no sé cuánto, la Tierra va a estar destruida por el Sol. Entonces uno se queda pensando en eso, en las generaciones. Es decir, ya no alcanza con ese chico que vos ves, que tenés. No, es el hijo de él y el nieto de él y de él o de ella, y ya te pasa vos todo en la cabeza. Y además son todas abstracciones, todas. Es decir, la ilusión del control del futuro, que lo hablamos la semana pasada, cuando yo te dije que el futuro, que la gente creía hasta COVID, que el futuro era de ellos, que el futuro estaba marcado porque ellos sabían exactamente dónde iban a estar y qué iba a pasar y cómo iban a hacer, tenían todos los planes, vino COVID y rompió todos los planes. Ya está, no hay futuro. Te digo más, no sé si te diste cuenta, pero no se habla ni de calentamiento global, ni de cambio climático, ni de reciclaje. Reciclaje a todo eso, la cantidad de máscaras, de máscaras, no va a llevar 30 años solamente para reciclar eso. De los barbijos, todo eso no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque la inmediatez apareció. Se terminó a hablar dentro de 800. Entonces, pero todos son ilusiones, es decir, son deidades, ¿sí? Es decir, el futuro como deidad, los chicos como deidad, la raza humana, la especie como una deidad, ¿sí? Que vienen, por supuesto, los animalistas y dicen, no, esto, todo lo vivo somos deidad, no solamente nosotros, ellos también, vamos a poner. Es decir, hay hasta una... Pero claramente hay una inflación de deidades, que te acuerdas que hablamos de las estatuas cuando se rompían las estatuas en su momento. ¿Te acuerdas que se pusieron a romper estatuas? ¿Sí? Es decir, tenemos una fábrica de deidades, somos todos como el padre de Abraham, estamos fabricando personas. Pero volviéndolo a lo que dije antes, el relato nuestro, en el relato, el tema de que nosotros necesitamos que los hechos se adapten a lo que necesitamos nosotros. ¿Sí? Como somos hackers, porque somos al final, que es un ser humano, sino un hacker, ¿no? Alguien que planta la semilla en abril porque va a llover en mayo, eso es hackear la Tierra. Si somos hackers, hackeamos todo el tiempo programas, el programa de uno, el programa del otro, nos ponemos a hackear, pero nos olvidamos que hay un virus al cual se le está creando un hack, que es la vacuna, pero que mientras no haya hack, el virus manda. Y la realidad manda. Y si no, dentro de 14 días, te voy a contar. Muy bien. Bueno, seguiremos y veremos qué pasa también a medida que esto progrese. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.